Yo me alegro por cada uno de ustedes que está aquí en la casa del Señor temprano. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Como dice también esa otra porción bíblica, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el que Él haya puesto en nuestros corazones hambre y sed de la palabra de Dios. Y continuamos la exposición sobre los falsos maestros. En esta ocasión vamos a reanudar nuestros estudios en Judas, el capítulo 5, pero antes vamos a buscar un versículo en Salmo 101. Salmo 101, los versículos del 6 al 8. Salmo 101, del 6 al 8. Nos ponemos todos de acuerdo, ahora y lo leemos. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Antes de continuar con la clase, hoy se iniciaron la clase sobre el estudio de los testigos de Jehová con los hermanos adultos, porque si alguien quiere volver a tomar estos estudios, pues tiene la oportunidad de participar con ellos. Vamos a Judas. Que es nuestro libro de texto en este tiempo de la clase de la escuela dominical. Judas, los versículos del 5 en adelante. Vamos a ver del 5 al 7. Lo vamos a leer todos los versículos y después vamos a regresar a comentarlos. Yo le quiero pedir a nuestra hermana Anita, ¿nos quiere leer estos versículos del 5 al 7? Las primeras clases de Judas sirvieron como una base doctrinal firme, especialmente sobre el tema que vamos a tratar, que es la apostasía. Recordamos un poquito acerca que está la doctrina de la predestinación para los escogidos, los no escogidos, entendiendo nosotros que una vez los que son salvos, nunca vamos a caer de ese estado de gracia. Pero tenemos que recordar que dentro de la iglesia van a haber personas no salvas, nadie sabe quién es quién, no salvas, a las cuales Dios también le tiene palabra. No todo es aplicativo a una persona. Hermano, por eso dice la Biblia, si el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres hijo de Dios, eso es una convicción muy personal. O sea, yo no tengo por qué dudar de mi salvación porque yo sé los pasos que yo he dado para ser salvo y yo siento dentro de mí al Espíritu de Dios. Eso no puede ser duplicado, no puede ser como, ¿se recuerdan cuando el mago Simón quiso comprar el poder del Espíritu Santo? Eso no se puede adquirir de otra manera que no sea dado por el Señor. Y todo aquel que tiene la salvación, lo que tiene que hacer es gozarla y más bien, como dice, santificar su vida porque adoramos a un Dios 3 veces santo.
Ahora, dentro de la iglesia los van a ver también infiltrados, apóstatas, gente que no es. Y para ellos también Dios tiene palabra, porque nuestro Dios es un Dios justo, un Dios que antes de ejercer juicio envía su advertencia, su amonestación, su exhortación. Y lo hace en esta ocasión Judas presentando 3 ejemplos. Hoy vamos a ver uno de ellos. El resto de las clases va a ser basada en cada uno de estos ejemplos que Judas está poniendo. Lo ocurrido al pueblo de Israel. Ustedes saben, menciona aquí específicamente dos cosas: cómo fueron ellos sacados de Egipto y cómo fueron destruidos los incrédulos más tarde. También el ejemplo de lo que le ocurrió a los ángeles rebeldes, ese va a ser otro tema de Judas, y lo que le ocurrió en Sodoma y Gomorra. Vamos a estudiar estos 3 testimonios por separados. Pero lo importante que Judas nos está tratando de decir aquí es: si Dios no perdonó a esos ángeles que cayeron, si Dios no perdonó a su pueblo Israel, cayeron en incredulidad y fueron castigados, no esperen a aquellos que conocen la verdad y se apartan de la verdad, que no van a ser excluidos del juicio de Dios. O sea, por eso es que él pone estos ejemplos como evidencia. ¿Por qué les presenta Judas el testimonio de Israel? Bueno, hay una tremenda similitud entre Israel y la iglesia. Hay una tremenda similitud. Y todo lo ocurrido para mí en el Antiguo Testamento, no solamente en referencia a Cristo, pero también a la iglesia, es tipo o prefigura de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Vamos a ver varias razones por las cuales hay una tremenda similitud dentro de la iglesia e Israel. Y de igual manera que Israel siempre tuvo su remanente, pues la iglesia tiene remanente. Y ese remanente que permanece fiel son los que son los verdaderos hijos de Dios, y son los que, como dice, están seguros en Cristo. Para el resto hay advertencia de parte del Señor. La primera similitud entre Israel y la iglesia es que somos llamados a ser un pueblo santo. Y cuando yo menciono Israel, lo estoy mencionándolo como nación en sí, como nación. No me estoy refiriendo al pueblo de Dios, sino como nación. Israel en el Antiguo Testamento, así como la iglesia en el Nuevo Testamento, han sido separados por Dios para su uso exclusivo. Y debemos entender este llamado con humildad, con asombro y con gran responsabilidad. Porque Israel no era cualquier nación. Dice la Biblia que Israel es la niña de los ojos de Dios. Bueno, esa niña de los ojos de Dios hoy día es la iglesia. Quiere decir que ser parte de la iglesia de Cristo, hermano, es algo grande, es algo maravilloso. Tenemos que valorarlo. No es cualquier cosa, es ser contado como iglesia de Cristo, no es cualquier cosa. Así como Israel fue llamado para ser un pueblo santo, o sea, separado del resto de las naciones, la iglesia ha sido separada de entre la sociedad para ser la embajadora de Dios en la tierra. Por eso la iglesia es un organismo vivo, porque se compone de gente viva, no de muerto. Como se compone de gente viva, por eso la iglesia tiene que crecer y tiene que multiplicarse. Es fundada en Cristo, es edificada por el Espíritu Santo, es la novia del Cordero, es la única que tiene promesa de salvación. Así que vamos a establecer en este mensaje esta similitud entre ambos pueblos, Israel y la iglesia. Claro, hoy día, tanto judíos como gentiles forman un solo pueblo, el glorioso pueblo de Dios. Pero primero veamos cómo Israel y la iglesia fueron escogidos. Cuando Dios escogió su pueblo, ya habían
pueblos sobre la faz de la tierra. Él no escogió uno de estos pueblos que ya estaba ya bien fundado, sino que prácticamente lo hizo de la misma nada. De la misma nada Dios formó al pueblo de Israel. Sabemos que comenzó con un llamado que el Señor hizo a Abraham, estando él en la Mesopotamia, o sea, en Irak. De ahí lo trajo a la tierra de Canaán, bajo una promesa que se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así comenzó el pueblo de Israel, trayendo a un hombre de una nación que era pagana, trayéndolo a ofrecerle una tierra prometida a Canaán. Nosotros sabemos cómo Sara era estéril, así que prácticamente el progreso de este pueblo surgió del mismo milagro de Dios, que todo lo que hace Dios es milagroso. Sus descendientes iban a ser una nación privilegiada porque vendrían a ser el canal de bendición universal. Este pueblo suscitó después de la triple tragedia. La triple tragedia se le conoce primero por la caída de Edén, el diluvio y la torre de Babel. Fueron 3 tragedias grandes que ocurrió a la humanidad. Después de esto suscitó el pueblo de Israel. Y la vocación de este pueblo es de ser un pueblo escogido para aportar al mundo la revelación divina y el Salvador prometido. Alguien busque por favor Romanos 9 del 4 al 5. Romanos 9 del 4 al 5. Vamos a esperar, sí, tú lo lees, pero vamos a esperar a que todos lo encuentren. Romanos 9 del 4 al 5. Ya léelo, Loida. Este versículo es el que apunta precisamente al pueblo de Israel como un pueblo escogido con un propósito específico. Y lo encontramos ahí. Uno, proveerle al mundo la revelación divina, las Escrituras. Y 2, proveer al mundo el Salvador, Jesucristo. O sea que esa es la misión del pueblo de Israel como escogido. Ahora, ayúdenme ustedes solamente en esta parte, en lo que hemos señalado, porque vamos a ver varias similitudes aquí. En esta primera similitud de ser un pueblo santo escogido, ¿cómo se parece a la iglesia? ¿En qué se parece a la iglesia? Muy bien, somos escogidos, ¿ok? ¿Ven? Okay. Piensen en eso, santos escogidos. Ok, notan que, a ver hermano. Hemos sido llamados aparte, así como Abraham fue llamado aparte. Muy bien. Que lo voy a ayudar un poquito. ¿De dónde? A ver hermano. Hemos sido escogidos para llevar el evangelio. Muy bien. Okay, tenemos ahí ya similitud en nuestro propósito. Okay. Comenzando desde el principio, recuerden, Israel suscitó de la nada y llamando a un hombre de la tierra de pecado. Bueno, lo mismo que ocurrió. La iglesia está formada de hombres y mujeres que estando muertos en sus delitos y pecados, Dios les dio vida. O sea, los sacó del mundo de pecado para ser un pueblo santo y escogido. Entonces, una vez que los saca del mundo de pecado y le tiene delante la promesa de Canaán, entonces es que viene a cumplir con sus propósitos de llevar el evangelio a toda criatura. Esa verdad se encuentra, no lo vamos a leer, en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Cada uno de nosotros
fue llamado a salir del mundo de pecado en que estábamos envueltos. Esa es la Mesopotamia, para poseer la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, ese es el Canaán. Y la iglesia comparte la misión de revelar al mundo de tinieblas lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, el Evangelio, como decía nuestro hermano Benito. ¿Okay? Vamos a leer un versículo, primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primero que lo tenga, lo lee. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Sí, hermana, cómo no. Entonces, ¿ustedes creen que pertenecer a la iglesia es como algo así como pertenecer al Club de los Leones? ¿Ustedes creen? Hermana Gini, ¿usted qué leyó? ¿Qué usted cree que significa pertenecer a la iglesia de Cristo? Eso es un don especial que el Señor nos dio. Amén. Porque solamente si el Señor nos llama que nosotros podemos. Ahora también en nuestro yo interno está en mantener, saber cómo voy a mantener esa bendición. Claro. A mayores dádivas, mayores responsabilidades, ¿no? Si tenemos el gran privilegio de ser escogidos para ser parte de la iglesia, tenemos que compartir no solamente las bendiciones, también las responsabilidades y misión que tiene esa iglesia en específico. Okay. Esa fue nuestra primera similitud. Ahora vamos a hallar la segunda. Todas estas similitudes basándonos en ser un pueblo santo. Así como Israel era la niña de los ojos de Dios, ahora la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Israel y la iglesia monoteísta, es nuestra segunda similitud. Era la base del pueblo de Israel, ser monoteístas. Por eso es que de ellos viene la revelación bíblica y la ley mosaica. En medio del politeísmo, ustedes saben lo que significan estas dos palabras, ¿verdad? Teísmo es ser adoradores de un Dios, por eso se usa mono, o poli, varios dioses. Usted adora un solo Dios o es adorador de varias deidades. El mundo siempre se ha caracterizado por ser politeísta, o sea, adorador de más de una deidad. Y en medio del politeísmo, Israel se mantenía monoteísta, o sea, adorando a un solo Dios verdadero. Ellos debían de permanecer fieles. Por eso es que en Deuteronomio 6, del 4 al 5, el Señor le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, nosotros reconocemos hay un solo Dios verdadero. Y así era Israel. Por eso fue que Noé fue librado del diluvio, porque se mantuvo monoteísta, o sea, adorando a un solo Dios en medio de la influencia del mundo. ¿Permaneció Israel en ese estado? No. En varias ocasiones cayeron en idolatría. Precisamente por caer en idolatría fue que empezaron a acarrear sobre sí los juicios de Dios, porque ellos debían de permanecer fieles al Señor. Pero le era fácil dejarse influenciar por todo ese medio ambiente y pues claro que cayeron en idolatría. Porque no es fácil a veces pararse en las convicciones que uno tiene y decir: esta es mi postura, de aquí nadie me va a mover, no importa la influencia que yo tengo a mi alrededor, yo creo esto y esta es mi fe. No es fácil hacer eso. Bueno, el pueblo de Israel fue llamado a ser monoteísta. ¿Qué similitud encontramos con la iglesia? A ver, hermano Roberto, en cuanto a esto. Sí. Bueno, hay muchas iglesias que no son monoteístas, pero nosotros
O sea, nosotros no reconocemos, ¿verdad?, la adoración ni de imágenes, ni de ídolos, ni de otros intercesores ante el Señor que no sea Jesucristo. O sea, como iglesia tenemos un solo Dios verdadero, a un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y por tanto siempre tenemos un llamado de parte del Señor en la Biblia a mantenernos amando al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón y evitar los ídolos, que les repito, ídolos, no les recuerdo, perdón, no lo había dicho antes, ídolos no solamente son las figuras que ponen delante, es todo lo que usted tenga en primer lugar en su vida. Por eso Juan dice, guardaos de los ídolos. Nosotros también tenemos el mismo mandamiento de amar a Dios con toda la fuerza de nuestro ser y sobre todas las cosas. ¿Okay? Seguimos buscando otras similitudes. La tercera es Israel y la iglesia probados. Todo estuvo bien hasta que llegó el momento de la prueba. Ustedes saben que Israel fue introducido, fue a Egipto, Dios los sacó milagrosamente de Egipto. Estando allí en el Sinaí fue cuando fueron probados, porque Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, y allí Dios le dio la ley a Moisés. Pero como Moisés se demoraba, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo, cuando Moisés bajó, ¿qué se encontró? ¿Mm? Se hizo un ídolo. Hicieron un ídolo de todas las prendas que llevaban. Y fíjense que ese ídolo era, para ellos, representaba a Dios. Pero sin embargo, era erróneo. Porque como nadie se puede hacer una figura del Dios invisible, no tiene figura. Entonces es ilógico de que Dios venga a ser una figura de un becerro de oro. Entonces cuando Moisés bajó del monte, se encontró ya con el primer caso de idolatría, el becerro de oro. Y también con ello fue conllevando ya una declinación en cuanto a la relación del pueblo de Israel con Dios. Porque no solamente caen en idolatría, poquito tiempo después, ellos estaban rechazando la teocracia. O sea, teocracia es que uno reconoce que Dios es el rey, quien gobierna nuestras vidas. Y hasta ahí Dios los estaba guiando y dirigiendo a través de instrumentos como Moisés, su hermano Aarón. Pero llegó el momento que ellos quisieron tener rey. ¿Por qué querían tener rey? ¿Para qué? Imitando a las otras naciones. Quiere decir, lo que tenían las demás naciones querían tenerlo ellos. Entonces ya querían tener un rey. Eso estaba implicando que estaban rechazando directamente la teocracia. Porque inclusive, cuando el pueblo, yo sé que el pueblo crecía, que era muy difícil para Moisés dirigir y lidiar con todos los asuntos del pueblo de Israel. Por eso fue que a través del consejo de Yetro le dijo, pon jueces. No es lo mismo que un rey. Jueces eran para ayudarlos a aliviar los problemas que se presentaban y todas las litigaciones que el pueblo tenía, pero no es lo mismo que ya decir un rey. Entonces, aquí ya ellos desobedecen de la idolatría, los lleva al rechazo de la teocracia, inmediatamente a la desobediencia al Señor, y como resultado perdieron la independencia nacional y fueron deportados, sacados de su nación. O sea, fueron probados, el pueblo de Israel fue probado y pudiéramos decir nosotros, desaprobó. La iglesia también, hermanos, es probada por el Señor. Y escuchen muy bien esto. Para nosotros es muy fácil venir un domingo a una reunión como esta, en poco tiempo comenzar a elevar un culto a Dios de adoración y alabanza, y en medio de ese culto decirle al Señor muy fácil así, te amo, te adoro, te alabo. Pero yo quiero decirle algo, el Señor va a probar eso. Lo que salga de su boca, Dios lo va a probar. Él va a probar si tú realmente lo amas. ¿Sabe cómo?
cuando tengas que aplicar su palabra, cuando tengas que acatar su voluntad, cuando te tengas que someter, aunque tengas que destruir tu propio ego, Él va a probar si verdaderamente tú lo amas. Por eso que en medio de las pruebas que el Señor nos pone como iglesia, lo que yo tengo que decir nada más es, Señor, ayúdame a crecer en amor por ti. Yo te amo, pero necesito crecer para yo poder amarte mucho más de lo que yo me amo a mí mismo. Porque si nos damos cuenta, muchas de nuestras dificultades están en esa lucha que hay, en el amor que yo tengo hacia mi persona y el amor que yo le tengo a Dios. Y esa es la verdadera guerra entre yo y Dios. Entonces yo lo que le tengo que pedir, Señor, yo quiero crecer en amarte más a ti que lo que yo me amo a mí mismo. Porque esa es nuestra verdadera prueba, hermanos. Todo el que abandona el vivir bajo el amparo y sombra del Omnipotente, y todo aquel que no se entrega al señorío de Cristo y quiere prevalecer en su propia voluntad, está siendo probado por el Señor. El cristiano no puede vivir como el mundo, ni tratando de imitar sus modas, ni lo que hacen. Los que se equivocan y siguen la senda de los malos, pronto se encontrarán sufriendo el castigo que procede de un padre que ama a sus hijos, quien desea instruirle y corregirle. Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel. Ellos regresaron de la deportación, pudieron reconstruir su templo, reanudar todos sus sacrificios, etcétera, cuando pasó el tiempo de la prueba. Pero tuvieron que sufrir un castigo disciplinario. Y muchas veces sucede con los cristianos. Dios tiene que permitir una prueba muy fuerte en la vida de esas personas para hacerles recapacitar, para ponerles en el lugar que Dios quiere que estén, en obediencia a su palabra. Y también sometidos al señorío de Jesucristo. O sea, si haciendo un resumen de la larga historia israelita, nos damos cuenta cuánta similitud hay entre el pueblo de Israel y la iglesia. La próxima es que Israel y la iglesia hambrienta. Fue la razón por la cual Israel fue introducido a Egipto y quedó cautivo de aquel país. Vino una tremenda hambruna a toda aquella región. Un hambre tan grande que Dios providentemente a través de José permitió de que ellos prácticamente no murieran de hambre, trayéndolos a Egipto. Iban a llegar a Egipto, lo que pasa fue que se acomodaron en Egipto. Se acomodaron tanto que empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y 400 años después se habían ya olvidado de que Dios tenía para ellos un propósito específico como pueblo, y eso no era quedar en Egipto, era ir ¿a dónde? A Canaán. Entonces no podían quedarse allí, por eso fue que Dios los tuvo que sacar de allí. Egipto viene a ser tipología del mundo en la cual nos introducimos nosotros mismos, y nos introducimos porque nuestras almas carecen de nutrición espiritual. O sea, esa es la similitud que tenemos que tener con la iglesia. Hermanos, no permita nunca que usted pierda el apetito por la palabra de Dios. Yo no quiero continuar hasta que ustedes, eso que yo acabo de decirle, no le llegue bien dentro. Nunca permita perder el apetito por la palabra de Dios. Esa necesidad de ser nutrido por la palabra que me lleva a mí a un devocional diario, no porque es rito que yo tengo que hacer todos los días, es porque hay una necesidad dentro de mí de recibir algo de Dios diariamente que pueda nutrir mi alma. Porque eso es como cuando a usted le gusta comer. ¿A cuánto le gusta comer aquí? A mí me gusta comer mucho. Usted le gusta comer, déjeme decirle, yo les digo a ustedes de la risa, pero hay gente que come porque sabe que si no come se muere. ¿No parece? Hay personas que comen
porque tienen que comer. Es la idea que yo les estoy diciendo. Comen porque tienen que comer, si no comen se mueren. Pero hay gente, hermano, que disfruta comer. ¿Okay? ¿Verdad que nos hemos identificado muchos aquí? Entonces, el que disfruta comer, mire, y lo llevan a un restaurante exquisito, imagínate, está en gloria, como dice, porque disfruta comer. Hay gente que no les importa. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando usted se acostumbra a alimentarse de la palabra de Dios, usted va a querer más y más. Y ese deseo es lo que va a hacer que usted calcule su vida y yo diga, no, yo a la 1 tengo que estar en la iglesia para no perderme ni tan siquiera la introducción a la clase de la escuela bíblica. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el hambre, tiene el apetito por la palabra, entonces disfruta un estudio, disfruta un mensaje, no puede esperar a escuchar el otro. Eso es lo que no se puede perder. El que tenga ese apetito está en buena salud espiritual. Y siga alimentándose, que usted va a ver cómo usted va a llegar a madurar pronto como cristiano. Pero el que no tenga ese apetito, hermanos, lo haya perdido, ore mucho. Porque yo pienso que eso es una de las cosas más importantes del cristiano. Tener hambre por Dios. Hambre. Si no lo tiene, ore. Ore incesantemente hasta que el Señor le vuelva a abrir ese apetito por la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando uno no está siendo nutrido de la palabra, ya enseguida va a dar lugar a otras avenidas. Y entonces el mundo va a empezar a enseguida a atraerte y agarrar ventaja y agarrar terreno. Y cuando viene a ver, estás raquítico y en tremendo peligro. Eso fue lo que le pasó a Israel. Por hambre, Israel fue introducido en Egipto, que lo llevó a la esclavitud. A la esclavitud. Todo eso es tipología. Ahora llevándolo a la similitud de la iglesia, sabemos que el Egipto representa el mundo de pecado, cómo caemos esclavos del pecado. ¿Por qué? Por hambre. Porque no somos capaces, en vez de ir y nutrirnos de la palabra de Dios, lo que pasa es que nos alimentamos de otras cosas que no nos convienen, que son mundanas, que a Dios no le agrada. Cuando viene a ver, quedamos presos. Entonces, al quedar en esa situación, ¿qué sucedió con Israel? Es la otra similitud. Israel y la iglesia clamando. Al principio, la tierra de Gomer parecía muy tranquila, muy buena para los pastos. Israel se acomodó allí en Egipto tremendamente. Estaban felices. Que la idea era ir, sí, nutrirse por un tiempo del trigo de allí de Egipto, pero volver de nuevo a su llamado hacia la tierra de Canaán, no quedarse allí. Y al quedarse allí, llegaron a ser esclavos, y una vez que fueron esclavos, que perdieron su libertad, entonces tuvieron que clamar, y en el clamor fue que Dios les envió a Moisés, y su poderosa mano los sacó de Egipto. Así Dios envía a Jesucristo a librarnos del mundo de pecado, de las garras del diablo y del mismo infierno. Jesucristo es nuestro libertador. Y también para romper todas las cadenas que nos atan al mundo. Por eso dice específicamente Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay razón para que un hijo de Dios viva esclavizado y atado en el pecado. No hay razón. Quiero decirle que si usted está atado, esclavizado, hermano, no le eche la culpa a nadie, ni menos a Dios. Porque usted está como si usted tuviera una cadena con un candado, pero el candado abierto. Y usted está ahí preso, con las cadenas puestas en sus manos, pero el candado abierto. O con las esposas, pero las esposas abiertas. Porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el que quiere permanecer en ese estado es el mismo hombre. No tiene por qué. Si usted clama al Señor Jesús, Él lo va a librar, no importa de qué pecado sea. El Señor lo va a librar. No hay excusa para permanecer en una condición tal. Porque dice Gálatas 1:4,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces, la próxima similitud, esta es un poquito bastante larga, no vamos a poder, yo pensaba haber leído toda la historia, pero simplemente la voy a resumir, porque si no no nos va a dar tiempo, y darse en cuenta que estamos en el primer ejemplo nada más que Judas está presentando, por eso que dedicamos otras clases a los otros dos testimonios, porque también la iglesia, Israel y la iglesia pasan por desiertos. Ustedes saben que inmediatamente que salen de Egipto, el Señor los pone frente a frente a la tierra de Canaán. Frente a frente. No fue que se tomó 40 años llegar allí. Ellos llegaron, el Señor los puso, y ustedes saben que Dios le dijo que 10 espías fueran a investigar la tierra. Cuando fueron a investigar la tierra y regresaron, solamente 2 de ellos dieron, todos dieron un informe correcto. Todo el mundo vio aquella, parece que era una ciudad bien fuerte, bien formada, que parecían gigantes en el sentido de que estaban bien equipadas militarmente. Todos trajeron un informe correcto, pero solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron que en el nombre de Jehová podían conquistar esa tierra. Lo que pasa fue que el resto de los espías hicieron una gran influencia con su pesimismo y sus negatividades en el resto del pueblo, que decidieron no hacerlo. Inclusive caer en murmuración contra Moisés, porque pensaron de que Moisés los había llevado allí a morirse de hambre y de sed, y empezaron a decir que extrañaban las ollas de frijoles que habían dejado en Egipto. En este momento yo también extraño las ollas de frijoles que yo... Pero ellos habían extrañado los potajes que habían dejado en Egipto, y que Josué y Caleb, Moisés, que se lo habían traído ahí a morir al desierto. Hubo una gran murmuración, que Dios los iba a exterminar allí mismo a todo, ahí no iba a quedar nadie. Dices, el Señor dirá, bueno, mira, si yo empecé este pueblo con nadie, con nada, ¿qué me da volver a empezar de nuevo, verdad? Pues los iba a exterminar a todos. Moisés tuvo que interceder. Si Moisés no intercede, que había venido ya una epidemia de una enfermedad que estaban muriéndose la gente. Si Moisés no intercede y Dios misericordiosamente escucha, les repito, no hubiera quedado uno vivo. Pero lo que hizo fue Dios decir, los voy a castigar a 40 años en el desierto. Y es más, ninguna de esta generación va a ver la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Los únicos 2 que dieron el testimonio positivo y confiaron en mi nombre son los únicos que van a entrar a la tierra de Canaán. El resto quedó muerto en el desierto. Por eso fue que tuvieron que pasar 40 años, porque ese es el tiempo de las generaciones. Cada 40 años comienza una nueva generación. ¿Okay? Entonces, esa es la razón de que Israel tuvo que pasar por los desiertos, hermanos. Por aquel desierto, o sea, pudiendo vivir y disfrutar de la tierra de Canaán, tuvieron que pasar por eso. Ven, así es la iglesia. Piensen por un momento. Tenemos promesas del Señor, tenemos grandes promesas. Lo que pasa es que nuestro pesimismo, nuestra incredulidad, muchas veces nos lleva a nosotros mismos a pasar por los desiertos de la vida. Y yo digo siempre, en vez de disfrutar de un paraíso, de un jardín, nuestra incredulidad lo que nos lleva es a pasar por los desiertos de nuestra mente. El pesimismo, siempre estamos pensando en lo negativo, en lo malo, en que no vamos a poder lograr esto, no vamos a poder lograr lo otro. ¿Sabes por qué? Porque estás confiando en tus fuerzas. Es obvio que cuando una persona comienza a confiar en sus fuerzas, inmediatamente comienza a ver gigantes. Y todo lo que ve es gigante, imposibilidad. Pero cuando usted confía en Dios, hermano, es diferente. Dios te coloca en otra posición. Y es más fácil. Por eso es que ustedes podemos ver cuánta similitud hay entre el pueblo de Israel y la iglesia. La próxima, y ya es la última ya,
Israel y la iglesia redimidos. Después de aquel tiempo de 40 años, Israel fue introducido a la tierra prometida. Allí pudo disfrutar de las riquezas de aquella tierra. Ezequiel precisamente tuvo una emocionante visión de la reunión de la resurrección nacional de Israel, dispersado entre todas las naciones. Dios ha prometido de manera formal que devolverá a su pueblo al país de sus padres. Y bajo nuestra mirada ya ha empezado a florecer la aridez del desierto con el retorno de judíos a Palestina, donde se prepara la conversión final de Israel a su Mesías. Lo que yo les estoy diciendo es, yo no pretendo en una clase de 45 minutos haberles dicho toda la historia de Israel, en los miles de años que ocurrieron, pero Israel llegó a ser introducida al Canaán. Allí disfrutaron de aquella tierra hasta que, es como si hubiéramos ido de atrás para adelante, hasta que empezaron a desear rey, antes que empezaron a hacer alianza con los enemigos, o sea, dejaron de confiar en el Señor, de depender del Señor, ocurrió la deportación, ocurrió el retorno, volvieron a reconstruir, a restaurarse, vino Jesucristo hasta el año 70, en el 70 todo se acabó, destruido, esparcido por todo el mundo. Pero es lo que le decía, Ezequiel veía aquella visión de ver a este pueblo siendo regresado de todas las naciones. Eso comenzó a ocurrir a principios del siglo pasado. Israel hoy día en poco tiempo, en 50 años que llevan prácticamente de nación, como nación reconocida, es uno de los países más ricos del mundo y más fuerte en el sentido militar y más prósperos y modernos en solo 50 años. Eso es increíble porque es la mano de Dios. Pero aunque Israel está comenzando a florecer en esos aspectos, está muy lejos de Cristo, muy lejos de su Mesías. Pero llegará el momento en que lo reconocerá. Es la idea de que Israel también será redimido. Así, hermanos, nosotros esperamos nuestra redención, donde ya podamos salir de este mundo, ver a Jesucristo cara a cara y disfrutar de una eterna comunión con Él en un cuerpo glorificado. O sea, hemos hallado una similitud entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, la iglesia. Ambos escogidos antes que se fundara el mundo, ambos probados para su crecimiento y fortaleza espiritual, ambos redimidos de la esclavitud. Pero la idea esencial, para no apartarnos del contexto de Judas, específicamente de Judas, que está tratando el asunto de la apostasía, es que si Dios a su pueblo de Israel, Él no pasó por alto ni la idolatría, ni su abandono, sino que los castigó, los disciplinó, estamos hablando como nación, siendo el pueblo escogido. No podemos esperar que yo diga yo soy pueblo de Dios, yo soy parte de la iglesia, y no estar viviendo al estandarte de un cristiano, ni valorizando la iglesia como deberíamos, y pensar de que no nos van a venir juicios disciplinarios a nosotros. Esa es la idea que yo quiero que quede grabada en nosotros. Hemos sido llamados, se nos ha dado una misión. Tenemos una gran responsabilidad, por lo tanto tenemos que abrir nuestros ojos para cumplir con esa responsabilidad. La única que tiene promesa de salvación de este mundo, mire cómo estamos viviendo señales del fin, la única que Dios va a sacar de este mundo es la iglesia. No es ninguna otra institución, es la iglesia. Es la única que va a ser salva de este mundo. Si es la única que va a ser salva de este mundo, eso es un privilegio que usted todavía ni tan siquiera se imagina la dimensión de lo que yo le estoy diciendo. Si tenemos ese privilegio, hermano, vamos también a llevar a cabo la responsabilidad que tenemos de llevar este evangelio a todas las naciones, de cumplir con la misión de la iglesia y de envolvernos en el servicio de la iglesia.
Eso es lo que nos está diciendo Judas. Si usted abandona la iglesia de Cristo, número uno, puede ser que esté dando señales de apóstata, o número dos, a lo mejor está pasando por una baja espiritual en su vida, pero abra los ojos porque el juicio de Dios viene por ahí, y pronto. No repitamos los errores cometidos de Israel. La historia de este pueblo precisamente está revelada, dice Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 13, está revelada para ejemplo a nosotros. Y usted dirá, sí, pero es que ahí se está refiriendo a apóstatas. Yo no soy apóstata, gracias al Señor. No eres apóstata. Pero si no eres apóstata, ¿por qué tú no estás sirviendo a Cristo como deberían de hacerlo los verdaderos cristianos? O una o la otra. ¿Okay? Dios toleró con paciencia la desobediencia de este pueblo. En esto yo les digo, hermano, les envió profeta tras profeta, hablándoles y hablándoles y hablándoles y hablándoles. Pero usted sabe que el pueblo de Israel entraba por aquí y le salía por acá. ¿Cómo puede ser que suceda? Ojalá que no, con esta clase. Pero el Señor pacientemente ahí hablándole y hablándole y hablándole, hasta que llegó el momento que ya se colmó la paciencia de la ira de Dios y juicio. Por eso a la iglesia a la que yo pertenezco, estamos hablando de la Iglesia Universal de Cristo, es gloriosa porque así es su Señor. Tiene grandes promesas porque la ama su Señor. Ser parte de la misma es un privilegio que no merecemos. Apreciemos ser parte de la iglesia. Amemos lo que Cristo ama, que es la iglesia, y seamos colaboradores en su misión. Si la iglesia no fuera algo tan grandioso, entonces posiblemente tendríamos que esforzarnos un poquito más de estar, como dice, tratando de que la gente hiciera algo más para el Señor. Pero hermano, por lo menos no sé si es una convicción un poco egoísta, orgullosa de mi parte. Yo veo la iglesia tan gloriosa que para mí servir en la iglesia es un privilegio. Yo lo tengo que ver como un privilegio. Por tanto, no tengo que estar que me estén dando, empujándome para que yo haga algo para el Señor. ¿Qué es eso? Si yo te tengo que empujar a ti para que tú hagas algo para el Señor, yo te estoy diciendo, la iglesia es cualquier cosa. Es cualquier cosa, es otro club. Como están los clubes que tienen que estar tratando de vender su membresía. Pero no es así con la iglesia del Señor. Y entonces eso es lo que yo quiero que quede plasmado en nosotros, y les doy oportunidad para que ustedes también comenten y digan su opinión en cuanto al primer ejemplo que pone Judas con relación a los falsos profetas, el ejemplo de Israel. Tenemos unos minutos, ¿hay alguien que quiere decir algo? La Torre de Babel. Hermano Eladio. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en cuanto a lo que es el pueblo de Israel, la similitud del pueblo de Israel con la iglesia. Que es, por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hay una cosa muy palpable. Dios saca a Israel de Egipto, pero Israel no deja a Egipto en el lugar. Y en la iglesia suele pasar lo mismo. Por ejemplo, por eso es que Israel, cuando Moisés sube a recibir lo que Dios estaba dando, Israel empieza a buscar a alguien que gobierne sobre él, como habíamos dicho. En la iglesia pasa lo siguiente, lo que yo veo, de que, por ejemplo, Dios saca al hombre del pecado, pero el hombre no quiere dejar el pecado. Entonces, Dios lo que pretende con la iglesia es que la iglesia sea santa. Ahora, ¿cómo es la iglesia santa? ¿O cómo pretende Dios que la iglesia sea santa? La santidad, según lo que yo veo, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda venir, estar en la iglesia, trabajar, hacer esto, hacer aquello, hacer allá, sino que es permitir a Dios que Él sea el centro de mi vida, que es lo que Él quiere, que Él gobierne mi corazón, mi vida, para que el pecado, el Egipto que estaba allá, quede afuera, no quede en mí, porque ya Dios me sacó de Egipto. Entonces yo lo que tengo que hacer es abandonar esto y decirle a Dios, permitir que Él sea el centro de mi vida,
para que Él limpie mi corazón y yo abandone directamente el pecado. Por lo tanto, Él va a santificar mi vida, no por lo que yo sea, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él pueda hacer en mí, que la santificación me la da Él. Ese es a veces el error que nosotros cometemos, y lo que yo veo que en muchos lugares se comete es que pretendemos nosotros ser santos por lo que nosotros hagamos, o por lo que nosotros podamos hacer. Y la santidad, pienso yo, que es lo que Dios hace en mí, dejándolo yo hacer a Dios en mi vida. Muy bien, la santidad va a producir obras. Por eso es que estamos hablando de un servicio en la iglesia, porque la santidad en el cristiano sabe que el Señor lo ha llamado a servir. Nosotros no podemos tampoco, yo comparto su idea, 100%, tenemos que ser santos, pero yo no me puedo quedar en la casa contemplando la santidad y la iglesia, teniendo un trabajo que hacer y abandonar el trabajo de la iglesia. Por eso una cosa va con la otra. La santidad va a producir servicio y obra en la iglesia. Dígame. ¿Cómo él puede visualizar que Dios puede hacer un deseo? Que Dios puede, o sea, ¿cómo pensaba? Antes como que estaban transformados en pecado, que no podía visualizar un Dios santo. Que esa es la influencia que traían de Egipto, como hablaba el hermano. Tienen una mentalidad inundada del mundo de Egipto. Loida, después el hermano. Sí, yo siempre he dicho que la cosa más que creer en Dios es creerle a Dios. Y para creerle a Dios hay que tener fe. Y una cosa que me ayuda a mí mucho como gentil para compararme con el pueblo de Israel es lo que pasó con la mujer cananea. Muchos por ahí interpretan porque Dios nos llamó perros. Cuando ella se le acercó para sanar a su hija y los discípulos le dijeron, la despido porque estaba ahí insistiendo. Y él dijo, la comida no se le echa a los perros, la comida es para mi pueblo Israel, para mis hijos. Y entonces ella siguió y dijo, Señor, socórrame, tú puedes. Y él le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces aquella comida que le daba al pueblo de Israel fue dada a ella también. Como hoy en día les daba a ella. Hermano, ¿usted iba a decir algo? No, yo quería hacer una pregunta. Dígame. De la iglesia universal. Ajá. ¿Tú te acuerdas de cuáles son las iglesias que forman la iglesia universal? Porque en el mundo hay tantas. Hermano, sí, mira, no podemos decir de que ciertas denominaciones son las que forman parte de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal la forman los creyentes en Cristo, que hayan sido lavados por la sangre de Cristo y tengan una relación, una comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Lo que pasa es con las diferentes denominaciones que existen en este mundo es el hombre agrupándose según sus preferencias. Las hay verdaderas como también las hay falsas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de iglesia universal es todo aquel que tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador, agrupado en la denominación de su preferencia. Claro, el que es salvo, yo sé que preferentemente va a escoger una denominación correcta, porque si no, no es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a poner en la denominación que se está predicando la palabra de Dios. Pero por eso es que decimos, no, yo no puedo decir, no, porque Bautista es la iglesia universal, no. No podemos mencionar denominaciones ninguna. Ok, entonces, si ya no hay más ningún comentario, hermano, nos ponemos en pie y nos despedimos. La semana que viene vamos a tener un tema interesante porque se va a tratar acerca de lo que le ocurrió a los ángeles rebeldes. Entonces prácticamente es una clase de angiología, pero enfocada en los ángeles caídos. Se va a ser interesante lo que vamos a tratar. Okay. Oremos. Señor, te queremos dar gracias por haber sido un pueblo llamado, un pueblo escogido, con un propósito específico que tú mencionas ahí en Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a la luz admirable. Por eso todo lo que hacemos en la iglesia, Señor, tiene el propósito de proclamarte, y por eso te servimos. Mi oración, Señor, en esta tarde para cada uno de nosotros es que podamos reconocer, Señor, que si hemos sido llamados privilegiadamente para ser parte de tu iglesia, que también, Señor, compartamos su responsabilidad y su misión, ejerciendo nuestros dones, poniendo nuestros talentos al servicio tuyo y llevando a cabo, Padre, la misión de la iglesia. No permitas, Padre, que entre nosotros hayan casos, Señor, como los que presenta Judas, de apostasía, sino que todos seamos verdaderos hijos tuyos. Lo pedimos en Cristo, pidiéndote que también nos prepares para el culto de adoración. Amén.